Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Juan Josué del Ministerio Reformando el Hogar. Y hoy les presentamos nuestro primer podcast del año con el título El hogar es una escuela. Un sermón práctico sobre un tema vigente, basado en las palabras de Proverbios 16:20 que dice: El entendido en la palabra hallará el bien, con el objetivo de realzar la importancia de la educación espiritual e intelectual en el hogar desde edad temprana, por el pastor Juan Bonstra. How precious did that grace appear the hour I first believed. El hogar como escuela. El hogar es remanso de paz, refugio para el cansado, plataforma de acción y célula de la sociedad. Pero es, más que nada, una escuela. Dicen los expertos que los primeros 5 años de la niñez son los de mayor influencia en la vida entera del ser humano, y esa influencia emana del hogar, de la familia, del círculo íntimo de padres e hijos. Tal vez es bueno acentuar esta importante verdad en este mundo tan desorientado. Hay familias, pero muchas de ellas apenas funcionan como tal. Tal vez usted mismo está por iniciar una familia y establecer un hogar. No tiene la menor idea de cómo debe actuar, aunque sí ha determinado ya ese curso. O quizás se halle usted en medio de la torrentosa corriente y lo afligen las angustias propias de una familia en desarrollo. Si usted es hijo de Dios, redimido por su poder, su Padre Celestial tiene algo importante que decirle. Si usted no conoce el poder de Dios, Dios le está llamando a que examine su causa y sus verdades. Dios es el mayor promotor de la educación. Sería muy difícil encontrar a una persona que ha sido salvada por Dios que no tenga un inapagable deseo de saber leer. Dios ha publicado un libro clave donde se manifiesta en toda su gloria y esplendor. Quien conoce a Dios quiere conocer más de Él, y para ello hay que leer su libro, estudiar su verdad, analizar inteligentemente las alternativas. La Biblia categóricamente afirma que el entendido en la palabra hallará el bien. Hay mucho que explorar y mucho que saber en este mundo, pero lo más importante y esencial para el ser humano es conocer esa palabra de Dios. Es el entendido en esa palabra el que hallará el bien, y el entendimiento de esa palabra debe iniciarse en el hogar. En el hogar, presentemos a Dios como el regidor de nuestras vidas. Dios insiste mucho y muy claramente en que el hogar sea la primera escuela. Dios dio instrucciones específicas a su pueblo cuando lo lanzó al peregrinaje, y entre ellas hubo órdenes sobre las responsabilidades del hogar. Dijo Dios a los suyos: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Aquel pueblo entendió esta orden. Para ellos era clara como la luz del sol. En el hogar se debe enseñar a los hijos las verdades de Dios, en todo momento, ininterrumpidamente, incesantemente, inexorablemente, insistentemente. Dios considera la educación de los hijos de máxima importancia y ha encomendado a los padres de esos niños esta magnífica, loable y significativa tarea. ¿Qué tipo de sociedad cree usted será la que abandona este principio fundamental de la raza humana? ¿Qué razón de ser tiene el hogar si no es escuela? Si no se aprende en el hogar, ¿qué puede esperarse de la educación que sus hijos recibirán fuera,
donde florece la decadencia humana, el decaimiento de la moral y la tergiversación de los ideales nobles de las Escrituras? Cuando el hogar se reduce al comedor, al dormitorio, a la sala de televisión o a la cocina, se excluye la razón principal de la existencia del hogar: ser escuela. Los padres son los primeros maestros, los más efectivos y responsables educadores que un niño tendrá en su vida. Esta es la razón por la cual se debe apoyar y sostener el concepto de la familia. Si la familia fracasa en sus objetivos, la sociedad entera sufrirá al final las consecuencias. Es también en el hogar donde se debe presentar a Dios como el Creador. Cuando uno analiza cuidadosamente lo que Dios dice en su palabra, es innegable el hecho de que Dios asigna a los padres no solamente la educación de los hijos en el hogar, sino la totalidad de su educación. Observe usted muchas de las escuelas donde se imparten conocimientos a la niñez. ¿Se toman allí en cuenta las cosas importantes que Dios ha revelado en su palabra? ¿Se acepta siquiera el hecho de que Dios existe, de que Dios tiene interés en la humanidad y de que Dios es soberano sobre la historia? ¿Se acepta generalmente que la base de la realidad es la existencia de Dios? Usted sabe que esto no es así. Deliberadamente se excluyen los conceptos de Dios y los dictados de su palabra, esa palabra en la cual el hombre debe ser entendido para hallar el bien. No solo se le niega a Dios el lugar que le corresponde y se relega su palabra al exterior de esas aulas, sino que, por otra parte, se imparten dentro del aula conceptos totalmente opuestos a la palabra de Dios. Se enseña como realidad una teoría de orígenes. Se descarta al Creador y se expone como una posibilidad de evolución. Se deja de lado completamente la esencia hermosa del ser humano para convertirlo en descendiente de simios, repleto de vestigios de esas épocas pasadas. Se eliminan las leyes morales de Dios para luego pretender enseñar alguna clase de moral que no puede existir, pues si no hay Dios ni leyes, tampoco puede haber patrones de integridad. Creando escuelas como extensión del hogar. Es por esta razón que, donde sea posible, los padres han sido cautivados por la verdad de Dios en todas sus ramificaciones y no solo hacen de su hogar una escuela, sino que se asocian para crear también escuelas que sean tan cristianas como sus hogares. Corresponde a los padres, por orden divino, el derecho de educar a sus hijos de modo que entiendan la palabra de Dios para hallar el bien. Cuán enormes conflictos se crean cuando un niño oye las verdades de Dios en el hogar y lo contrario en las aulas de su escuela. En muchos lugares, los padres cristianos, conscientes de su gran deber para consigo mismos, para con sus hijos y para con la sociedad, se han organizado, asociado y unido para establecer escuelas como extensiones de sus hogares, donde se continúa formando a los hijos según los preceptos y lineamientos de la palabra de Dios. Esos padres saben que el entendido en la palabra hallará el bien. De este modo, los padres que han sido renovados por la fuerza del Espíritu Santo tienen hogares que son escuelas y desean escuelas que funjan como extensiones de su hogar. Como punto final, entendamos que el propósito supremo de la educación es el sumo bien del alma. El analfabetismo es ciertamente un gran mal social. Produce ciudadanos que no están preparados para enfrentarse al mundo en el que viven. Tergiversa el propósito mismo de esa maravillosa creación llamada hombre. Tuerce los destinos y roba los derechos. Un aplauso sincero de felicitación a todos los que, con sacrificio y nobleza de motivos, están involucrados en la lucha contra ese flagelo social. Hay organizaciones de distintos tipos y orientaciones que están totalmente sumergidos en esas campañas contra el analfabetismo. Merecen apoyo incondicional. Pero, ¿qué piensa usted de aquellos que son analfabetas en las cosas de Dios y de la eternidad? ¿Cree usted que entrarán en la vida eterna, en el reino de Dios? ¿Irán a la gloria después de este peregrinaje terrenal?
¿No será quizás es el bien al que se refiere el libro de Proverbios? El entendido en la palabra hallará el bien. ¿Qué es ese bien? Es de suponer que se trata del bien aquí en el ahora de hoy, del bien allí donde usted está plantado, del bien de su ambiente, de sus planes, de sus trabajos y sinsabores. Aún así, usted sabe que estas cosas importantes no son el sumo bien. Es posible vivir cómodamente. Es posible educarse en centros universitarios magníficos. Es posible ocupar un puesto prominente en la sociedad. Y aún así, no encontrar el bien. ¿Ha pensado usted alguna vez en los propósitos de su vida? ¿Para qué está en este mundo? Probablemente usted está ya en la búsqueda del bien. Usted lee y examina. Quiere hallar el bien. Pero Dios le dice que el entendido en la palabra es el que hallará el bien. El Señor dice que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y también nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. Este sermón fue tomado del libro La familia en nuestro mundo, del pastor Juan Bonstra. And grace will lead me home. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Reformando el Hogar, Instagram reformando-el-hogar, también YouTube como Reformando el Hogar y Twitter como @reformandoh. Saludos amigos, gracia y paz.